Amada Iglesia El Calvario, buenas tardes. Les bendigo desde este púlpito hacia los lugares en donde se encuentren. Hermanos, la semana pasada empezamos a hablar acerca de estas frases que son ya tan populares como el yo declaro, yo decreto. Hoy quiero continuar con este tema. Quiero que quede bien claro por qué nosotros, como creyentes en Jesucristo, no podemos hablar de estas cosas, porque estamos haciendo menos la soberanía de Dios, y nosotros no somos nadie para quitarle esa soberanía a nuestro Dios. Pero antes de iniciar, yo quiero leerles el pasaje bíblico que se encuentra en Levítico 26, versículos 1 al 4. Este pasaje de Levítico nos hace recordar, hermanos, lo que aparece allí en Éxodo 20, es decir, los 10 mandamientos. Y básicamente los primeros 4 mandamientos que hablan acerca de Dios. Y dice así Levítico 26, de 1 al 4, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Bien, cuando nosotros leemos, hermanos, vemos que es Moisés quien está transcribiendo lo que Dios decretó, lo que Dios ordenó. Nosotros conocemos lo que dice Éxodo 20. Ahí se encuentran los 10 mandamientos, los 10 decretos de Dios. Por eso tomé este pasaje, hermanos, porque quiero que analicemos el versículo 3. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. 3 ordenanzas, 3 decretos que vienen de parte de Dios. Dice: andar en mis decretos, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra. Son 3 acciones, son 3 verbos de acción de los cuales nos está hablando no Moisés, sino Dios. Miren, hermanos, entre las palabras modernas manipuladas en estos tiempos por los falsos ministros para explotar la fe de las personas e introducir herejías destructoras, esta expresión de yo decreto, la cual, hermanos, es un atentado brutal con el principio de la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. No sé si ustedes vieron hace unos días atrás, que subí precisamente un meme donde está un ministro con una figura que se supone es Jesucristo, arrinconado porque el ministro le está exigiendo que cumpla lo que él está decretando, porque él se lo está ordenando. El ministro a Cristo, no Cristo al ministro. Esto no puede ser. Por ello, hermanos, vamos a analizar a fondo el sentido etimológico de esta terminología, para demostrar su mal uso dentro de la iglesia evangélica. Imagínense, hermanos, si un ministro no puede decir yo declaro, yo decreto, menos un miembro de la grey puede expresar estas palabras. Entonces, vamos a ver, hermanos, el término decreto. Según la Academia de la Lengua Española, significa, hermanos, decidir o determinar una persona u organismo que tiene autoridad para ello,
Por ejemplo, el juez ha decretado prisión para el detenido. Es decir, es la sentencia que el juez decreta para alguien que es inferior a él, que es el detenido. Lástima que no estamos en la iglesia, porque me sentiría muy apoyado por mi hermana Ruth, porque ella es licenciada. Según la enciclopedia, ya hablamos lo que dice la lengua española. Según la enciclopedia, hermanos, decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Dios, hermanos, cuando nosotros leemos las leyes de Dios, vemos lo que Dios está exigiendo, pero también a la vez vemos lo que Dios está decretando. Miren, cuando leemos Éxodo 20, hermanos, o Levítico capítulo 5, pasando de los 4 primeros mandamientos y yéndonos a los 6 que son para nosotros, para los humanos, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Esto, hermanos, es un decreto. No desearás a la mujer ajena, no robarás, no matarás. Hermanos, esta es una ley con decreto. ¿Por qué? Porque viene de una autoridad superior. En el sistema monárquico envuelve, hermanos, las órdenes emanadas del rey y a la cual deben sujetarse todos los súbditos de su reino. Entonces, si Dios está diciendo no matarás, Él está decretando una situación que no se debe de hacer. ¿Y quiénes la tienen que obedecer? Los creyentes. Y yo diría, toda la humanidad. ¿Por qué fue desechado Caín? Sabemos que cometió algo que no debía de haber cometido. Y muchos de ustedes van a decir: sí, pastor, pero todavía no había leyes, todavía no había decretos. Es cierto, pero también cuando leemos la Biblia, hermanos, la misma escritura dice que las leyes, aún antes de que se hubieran dado, las teníamos en el corazón. Entonces no tenemos pretexto, porque nuestra misma conciencia nos acusa de lo que estamos haciendo mal, pero también de lo que hacemos bien. Por lo tanto, estos decretos, hermanos, son disposiciones en comparación con las leyes existentes y siempre proceden del gobernante o autoridad de máxima autoridad dentro de un reino o gobierno. Ahora yo les pregunto, ¿quién gobierna a la humanidad? Cierto, Dios Padre, Jehová de los ejércitos. ¿Quién gobierna a la iglesia? Cierto, Jesucristo, porque dice, Él es la cabeza de la iglesia. Si nosotros, hermanos, nos metemos en estas cuestiones de decretar, ¿qué estamos haciendo? Estamos, hermanos, quitándole autoridad a Jesucristo como cabeza de iglesia y a Dios como cabeza de la humanidad. Miren, decretar se debe de emplear, hermanos, en el sentido de resolver un asunto gracias a la intervención de un juez o de una autoridad. La Cámara de Diputados, hermanos, está para decretar leyes, porque es el órgano superior. Pero arriba de ese órgano superior hay otro, que es la Cámara de Senadores. Y cuando la Cámara de Diputados decreta una ley, la tiene que pasar
para confirmación a la autoridad superior. Pero ahí no vemos al pueblo, hermanos, decretando leyes. Decretar, hermanos, es determinar, resolver, ordenar, mandar o decidir. Estos son los términos equivalentes, hermanos, que no están marcados en su uso, pero que también eso significan. Ahora bien, en el sentido bíblico, hermanos, se establecen dos tipos de decretos. Y les pido que tengan listas sus Biblias. Primero, el decreto, hermanos, emana de Dios al dar órdenes a su pueblo después de haber establecido estatutos o leyes. Vamos a buscar ahí en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3, hermanos. Miren, rápidamente, hermanos, buscamos Sofonías, y no tan rápido porque ya se me hizo pelotas a mí aquí la palabra. Yo no acostumbro ponerle ¿cómo se llaman? Papelitos para buscarlo, hermanos. ¿Dije qué? Sofonías. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué está diciendo Sofonías, hermanos, aquí? Para poder entender, hermanos, tenemos que leer el versículo 1 y 2. Y dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Y es entonces cuando dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Para qué? Miren, los que pusiste por obra su juicio. Eso que el Señor decretó, aquellos hombres con humildad lo están poniendo por obra. Dice: buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, no podemos honrar a Dios si no cumplimos con sus decretos. No podemos honrar a Dios, hermanos, si nosotros queremos poner nuestros propios decretos para que otros los hagan. En segundo lugar, hermanos, los decretos que vienen de un rey o príncipe son para establecer una determinada conducta de sus súbditos. Vayamos nuevamente al libro de Daniel 6:15. Daniel 6:15, hermanos, que dice de la siguiente manera: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Es decir, cuando nosotros leemos, hermanos, la historia de Esther, Esther se acercó al rey, ¿para qué, hermanos? Primero, para salvar a su pueblo Israel. Segundo, para acusar a Naamán de la conspiración que estaba haciendo en contra del pueblo de Israel. Y tercero, para que el rey hiciera un decreto para que el pueblo de Israel se pudiera defender. Ella era la reina, pero no podía ella decretar nada sin la autorización del rey. Por eso tuvo que llegar ante el rey con valentía, con arrojo, con valor, porque Esther dice: y si tengo que morir, que muera, pero voy ante esa autoridad superior para que decrete. Por lo tanto, hermanos, para decretar hay que tener autoridad de gobierno o de señorío, pues es función de aquel que gobierna
sobre toda carne. Un rey gobierna en un imperio. Un presidente gobierna en una nación. Pero el Rey de Reyes gobierna sobre toda la humanidad, sobre el mundo, sobre el universo. Imagínense que el sol decretara: hoy no voy a salir. Está en contra del decreto de Dios que encontramos en el libro de Génesis. Y el sol lo puso para que alumbrara de día y a la luna para que alumbrara de noche. Este es el decreto divino y eterno de Dios. Si el decretar, hermanos, es una función de autoridad suprema o gobierno, ¿sobre qué base ciertos ministros, hermanos, o pastores dan decretos a las personas que les ministran? Yo decreto que en este día tú eres sano. Yo decreto que en este día tu matrimonio ha sido restaurado. Hermanos, no permitamos que se blasfeme así la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Además, ¿en dónde, hermanos, aparece esta terminología en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la base bíblica para que nosotros podamos decretar esto o aquello? No podemos. No hay esa autoridad, no hay esa ni autoridad ni autorización. Llámese ministro, llámese pastor, o como ahora se llaman, llámese apóstol, llámese profeta. No hay un solo texto, hermanos, que nos permita alzar nuestra voz con un decreto. Cuando nosotros leemos, hermanos, la historia de los apóstoles, o leemos el libro de los Hechos, en ningún momento, hermanos, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Pablo, en ningún momento ellos decretaron algo suprimiendo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Si ellos no se atrevieron, hermanos, ¿por qué nosotros a veces nos atrevemos? Yo decreto que voy a tener este automóvil último modelo dentro de 3 meses. ¿Qué? O en esa espiritualidad que tampoco tenemos. Yo decreto que tú estás sano y al día siguiente el enfermo muere. Y se le dice a quien decretó: ¿no que habías decretado que estaba sano? Pues ya está sano, ya no le duele nada, ya se murió. Esa es una aberración, hermanos. Por eso, hermanos, al usar este término dentro de la iglesia por parte de un hombre es incorrecto, totalmente incorrecto, y además se vuelve herético cuando le ordenamos a Dios que haga lo que yo quiero. Dios no está para cumplir los caprichos, hermanos. Dios es soberano, lo dice la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es soberano. No podemos ir, hermanos, en contra de esa soberanía de Dios con nuestras falsas declaraciones. ¿Quién le dice a un presidente o a un jefe superior: yo te ordeno? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle al Señor Jesús o a Dios el Padre que haga lo que yo le ordeno? Esto, hermanos, es incorrecto, es inmoral, es impensable dentro del sistema del reino de Dios. ¿Quién ordena, hermanos? ¿Quién decreta? ¿Los súbditos o el rey? Porque si son los súbditos, entonces ¿para qué queremos rey? Porque si es el ser humano, ¿para qué queremos al Creador? Uno de los principios doctrinales más importantes, hermanos, dentro de la teología cristiana, precisamente, hermanos, es la proclamación de la soberanía de Dios. Dios es soberano.
¿Qué significa soberanía? Según la clásica definición de Jean Bodin, escribe que soberano es el poder absoluto y perpetuo de una república. Pero él se está refiriendo en la manera política. La Biblia nos habla, hermanos, de la manera espiritual, moral. ¿Quién es soberano? Dios. Soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro. Es decir, aquel que no está sujeto a leyes. Me fascina, hermanos, los últimos capítulos del libro de Job. Es algo, hermanos, maravilloso cuando ponemos atención en lo que leemos. Le dice Dios a Job: yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y Job no tiene palabras para expresar nada. Y le dice Dios: ¿has visto lo que contiene un copo de nieve? Después de que se inventó, hermanos, el microscopio y se llegó a esas profundidades microscópicas, hermanos, se encuentran figuras geométricas que el hombre no ha pensado poder realizar. Cuando todavía no había el telescopio, hermano, el Señor le está diciendo a Job: ¿has visto las Pléyades? Y cuando nosotros tomamos, hermanos, un telescopio y lo dirigimos hacia esas estrellas, hermanos, es una cosa maravillosa. No es como las vemos a simple vista. Y de ese tipo de preguntas le hace el Señor. Y termina Job diciéndole al Señor: ¿sabes qué? Mejor yo te pregunto y tú me contestas, porque yo no sé una sola respuesta de lo que tú me preguntas. Y de todo aquello, hermanos, que Dios le pregunta a Job, lo decretó cuando creó los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios es específica. Y nos dice que habrá 4 estaciones. Y nos dice que cada estación tendrá sus propias características. Aunque tal vez hoy ya no las veamos como antaño, porque el hombre mismo en su destrucción del mundo ha cambiado el clima. Hoy ya no sabemos cuándo empieza primavera y cuándo empiezan las lluvias. Este año las lluvias empezaron, hermanos, desde abril. Recuerdo que cuando estaba yo más joven, el día 10 de mayo era cuando empezaban las lluvias. Hoy ya no, hermanos. Ahora empiezan desde abril y terminan en diciembre, en enero. Soberano, hermanos, es quien tiene el poder de decisión. Soberano es el que tiene el poder de dar leyes sin recibirlas de otro. Aunque inmediatamente después, hermanos, Bodin añade: si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, pues que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios, de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Pero fíjense lo que dice Bodin: primero y antes que nada, los hombres estamos bajo la disposición de las leyes de Dios. No hay vuelta de hoja. Por lo cual, hermanos, la soberanía es un atributo exclusivo de Dios. Nadie en esta tierra, hermanos, es soberano. Nadie, absolutamente. Por mucho poder que tenga. Y nosotros podemos leer la historia universal, y ha habido hombres que han tenido mucho valor, mucho poder, pero ninguno ha sido soberano.
La misma palabra de Dios en el libro de Daniel nos habla de 4 grandes imperios. Y todos tuvieron un gran poder. Y yo pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde están los medos y los persas? Con Darío. ¿Dónde está el imperio griego? Con Alejandro el Magno. ¿Dónde está el imperio romano? Con todos sus césares. No existen. No los hay. Solamente hay recuerdos. Y Dios sigue siendo soberano. Y seguirá siendo soberano. Hoy, ayer, hoy, mañana y por la eternidad. Por lo tanto, nadie, hermanos, puede usurpar ese derecho que solamente le pertenece a Dios. Satanás ha luchado desde la creación del hombre hasta la fecha por querer usurpar ese lugar de soberanía. No lo ha podido hacer, no lo podrá hacer, ni nunca lo va a lograr. ¿Cómo te atreves tú a decir yo decreto, a exigirle a Dios que haga lo que tú quieres que Él haga? Por lo tanto, nadie puede decirle a Dios lo que tiene o no tiene que hacer. Y aquel que hace decreto, además de ser exaltado, de exaltarse, a sí mismo, usurpa un papel que no le corresponde, convirtiéndose en un blasfemo, porque nadie puede decretar aparte de lo que Dios ya ha decretado. Así que debes de tener cuidado con usar este término para manipular a la gente o para manipular la fe de las personas o incluso para tratar de manipular a Dios mismo. Estos ministros o pseudoministros cometen acciones de blasfemias y cometen acciones heréticas. No los oigas, no les hagas caso. En esta iglesia, el Calvario, siempre, desde su fundación, y espero que hasta la venida del Señor, siempre se luche por la sana doctrina. Por lo tanto, aquí, en esta iglesia, en este templo, nunca se debe de oír un yo decreto, un yo declaro. Apartémonos de esos ministros que quieren venir a enseñarnos esto. Tengamos cuidado, que para no caer, hermanos, en la condenación de esos mismos ministros, profetas y apóstoles que son enviados por el engaño y por la pervención de la palabra. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, para decretar solamente Dios. Y Dios ya decretó sus leyes en la naturaleza, sus leyes en el universo, sus leyes para su pueblo escogido Israel, pero también sus leyes para el pueblo que ha sido adoptado, que somos tú y yo. No hay más decretos, no hay más yo declaro. Prontamente volveremos con este tema y veremos el yo declaro. Ya vimos el yo decreto. Es una aberración. Prontamente veremos el yo declaro. Qué tanto poder tenemos para declarar lo que Dios ya ha hecho efectivo en su mente, en su corazón, en sus acciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima. Será para el mes de junio. Con esto terminamos el mes de mayo.